Hace unos días, nuestro compañero de Radio Laredo y además de compañero de Radio Laredo, historiador, Noé del Río, nos deleitaba con una de esas delicias que de vez en cuando saca él así de la historia de Laredo, y es que se cumplía el centenario de una efeméride o de un acontecimiento que tuvo lugar en Laredo que se dio en llamar el Motín de la Perra Gorda. No me digan que el nombre no suena bien, ¿eh? El Motín de la Perra Gorda. Hola Noé, ¿qué tal? Buenas noches. Hola Inés, buenas noches. Suena muy bien lo del Motín de la Perra Gorda. Sí, lo fue. Fueron nada, no llegó a 48 horas, pero Laredo se revolucionó de una manera absoluta y ahora si quieres te cuento, claro, es a lo que he venido, ¿no? Pero se revolucionó en plan la población en general. Sí, sobre todo los pescadores y las familias. En contra de una decisión que ya había adoptado el municipio, el ayuntamiento, que buscaba fondos, como siempre, fondos para invertir y realizar obras. ¿Te suena, no? Bueno, pues en 1924, la verdad es que hasta el plan Asón de finales de los 60 y principios de los 70, Laredo no ha tenido ampliamente resuelto el tema del suministro de agua potable, y en los años 20 fueron realmente dramáticos, muy dramáticos, la gestión y la capacidad, la posibilidad de traer al pueblo agua potable que apenas llegaba a los domicilios, era sobre todo a las fuentes, ¿no? Que era de donde se surtía la gran mayoría de la población. Y en 1924 entra una nueva corporación, ya sabéis que había cambiado el régimen a finales del año anterior, llegaba la dictadura de Primo de Rivera, y los alcaldes cuando aquello duraban muy poco, muy poquito. Un año y pico, sí, algunos ni un año. Muy poquitos. En la época constitucional, hasta finales de 1923, bueno, pues solían durar bastante, eran pseudoelegidos, digamos, eran siempre élites locales, pero bueno, representaban a partidos políticos, los conservadores y los liberales, ¿no? O el partido, pues bueno, los liberales. Y llega la dictadura y entonces es a dedo. Se nombra un delegado gubernativo, o sea, el gobernador civil, que era quien mandaba en la provincia, estoy hablando de época ya de la dictadura, elegía delegados gubernativos comarcales, y estos eran los que, bueno, se elegían entre las élites también de la sociedad, y siempre y cuando no fueran muy de izquierdas, sino más bien que fueran pues gente acomodada, gente, bueno, pues más o menos con muchos posibles, pues se elegían el alcalde y se elegía también a los concejales, ¿no? Había representantes también de los grupos sociales. Aquí en Laredo solo había de los agricultores y del mundo de la pesca, y bueno, pues entre ellos conformaban los 14 concejales. Y la nueva corporación que presidía don Tomás Cañarte, que llevaba desde febrero del 24 al frente del ayuntamiento, pues había decidido que necesitaba fondos, y no se les ocurrió otra cosa, se les ocurrían muchas, pero una de ellas fue la de poner un impuesto a la pesca. No iba dirigido a la pesca descargada, sino iba dirigido a toda la pesca, incluida la que ingresaban los conserveros, que eran muchos. Había una industria conservera bastante importante en Laredo. Entonces ellos querían... Pero era un doble impuesto, ¿no? Quiero decir, sí, por un lado la pesca que llegaba a la cofradía y luego al conservero también se lo cobraban. Sí. Ellos luego decían que, bueno, su intención no era cargar el impuesto sobre la pesca descargada, que le querían poner una perra gorda por cada arroba. La arroba estaba en torno a 10-12 kilos de pesca, y a cada arroba de pesca que descargaran debían pagar una perra gorda, 10 céntimos de peseta, entonces. Y entonces es ahí donde los pescadores, pues lo que hicieron, una vez que el decreto o la norma quería el ayuntamiento echarla a andar, ponerla en marcha, los pescadores simplemente lo que hicieron en un principio fue no informar de cuánta pesca descargaban. Y entonces el ayuntamiento les da el ultimátum de, a partir del día 21 de octubre del año 24 que estamos hablando, esa pesca, antes de ir hacia las fábricas, debía pasar por lo que era la aduana, ¿no? Lo que era la alhóndiga, debía pasar por la alhóndiga de Laredo para pesarse, y a partir de entonces el ayuntamiento ya tenía registrado cuánto de ingreso de ese 10% de esa perra gorda, cuántas de esas perras gordas debían desviarse también para el ayuntamiento. Y entonces el día 21, que es cuando ya los pescadores ya no ven eso, se niegan a hacerlo y se monta esta historia. ¿Y cómo lo hacen? Pues sublevándose la población, todos los pescadores,
con todas sus familias, con los niños, y había reunión del ayuntamiento, y en un momento dado pues ya la sublevación llega al punto de que no dejan salir a los ediles de la casa consistorial, amenazándoles con si no retiran ese impuesto, pues armar la mundial, y así se armó. Claro, el alcalde de turno empieza ya a demandar a la Guardia Civil. En esa primera tarde vienen las guardias civiles, además del puesto de Laredo, de Colindres y de Ampuero, pero seguían siendo insuficientes. Ya lo verían mal para que mandasen a los de Ampuero y a los de Colindres también, ¿eh? No les dejaban salir del ayuntamiento y se monta el motín de la perra gorda, ¿no? Al final es la Guardia Civil la que consigue, bueno, pues me imagino que uno a uno y con mucho sacrificio, llevarlos a cada uno hasta sus casas, y a la mañana siguiente pues la cosa comienza con reuniones con el gobernador civil en Santander. Van representantes de los pescadores, también van representantes, lógicamente el alcalde y el gobernador, el delegado gubernativo, y van allí, se reúnen, y a alguien que es Ceferino Revolvo, que era el presidente de la Sociedad de Pescadores, se le ocurre presentar y plantear una alternativa. Pero eso ocurre con el miércoles 22, me parece que es, que durante toda la mañana la población, los ciudadanos, seguían revolucionados y seguían, bueno, pues con tiras y aflojas, ¿no? O sea, esta calle que está aquí a mis espaldas, la calle del Paseo, todo el entorno del ayuntamiento, que ahí sería el grueso de Laredo en aquel momento, estaba con gente por ahí gritando, etcétera, ¿no? Sí, armados, imagino que con palos y con piedras. Hay varios heridos de lanzamiento de piedras, algún concejal en esa salida, huida a medianoche, que debió ser, protegidos. Hay algún guardia civil también que acaba herido, y hubo que hacer varias cargas ya a la mañana siguiente para que la gente pues se calmara, ¿no? Porque estaban muy excitados. Entonces Ceferino Revolvo es quien propone que, en lugar de a la pesca, a ver si es posible que el cargo del impuesto se le añada al vino, ¿no? Al vino, que se consumía mucho vino. Luego te cuento si quieres, porque dice que los 10 céntimos por arroba, sabiendo el número de descargas más o menos que cada año había en la lonja, y también la pesca que llegaba a las fábricas, pues aportarían unas 22.000 pesetas en total. Y que, bueno, pues si le ponen 3,5 céntimos de peseta a cada litro de vino, pues que al final, según el consumo, más o menos salían esas 22.000 pesetas. Bueno, esta solución se impone, y en las negociaciones entre Santander y Laredo, y la reunión que hubo en el ayuntamiento el miércoles por la tarde entre los pescadores y el propio ayuntamiento, contando todo eso con los bodegueros, o también con los distribuidores de vino, que eran los que al final tenían que sacarle a los clientes ese dinero para poderlo aportar. 3,5 céntimos en cada litro de vino, es un montante importante. Está claro que los bodegueros eran menos que los pescadores, porque si no, claro, no te comes esa papeleta, ¿no? Había una docena y media aproximadamente de empresas, de bares, de tabernas, y también de distribuidores de vino, almacenes de vinos, ¿no? Que se llamaban. Bueno, pues en estas están cuando se llega a un acuerdo, se llega a la tranquilidad, y bueno, pues las aguas vuelven a su cauce, los pescadores vuelven a la mar, y las familias pues vuelven a la tranquilidad. Lo que pasa es que, claro, hubo tal trapatiesta en las calles de Laredo, con correrías delante de la Guardia Civil y demás, que hubo otro tipo de consecuencias, ¿no? Esas consecuencias ya llegaron más adelante, porque a los pocos días toda la corporación, incluido el alcalde, presentan la dimisión, porque no se sentían arropados y apreciados por la población, por la ciudadanía. Que tenían un poco de miedo de seguir... Ellos justificaban que habían decidido ese impuesto porque o lo habían calculado mal, o no habían controlado cuáles eran las consecuencias reales, ¿no? Pero claro, grabar la descarga de pescado en el puerto directamente a los pescadores, lo que hacía era incrementar el precio sin que ellos obtuvieran ningún tipo de beneficio. Claro. Lo pagaban las conserveras o los compradores del pescado fresco, pero ellos, al final, los 10 céntimos por arroba, ellos dejaban de ingresarlo, ¿no? Y al final, bueno, pues ellos se sentían ahí, en ese caso, muy ofendidos. Los concejales o el propio ayuntamiento lo que decían días después, que ellos pensaban que se lo grababan a las fábricas, sobre todo, ¿no? Que no tanto a los pescadores, pero al final... Sí, que los damnificados no iban a ser los pescadores, sino que iban a ser las fábricas, que supongo que lo dirían justificándose en, bueno, pues empresarios, por así decirlo, que a lo mejor disponían de un mayor nivel económico, ¿no? Sí. El caso es que dimiten todos, fíjate. Sí.
Presentan la renuncia, la dimisión, que ya te digo que estamos hablando de una dictadura, y ahí convencer al delegado gubernativo y al gobernador civil de que nos vamos no debía ser tampoco muy cómodo. No tenían ellos buena papeleta, porque si querían dimitir sería porque no lo verían muy claro para seguir gobernando, pero decirle al delegado, no conocía ese nombre, el término, delegado gubernativo, has dicho, ¿no? Decirle al delegado gubernativo, hola, que nos vamos, tampoco sería fácil, y que se lo admitiesen, porque seguramente que lo intentaron desde el primer día, lo de dimitir. Yo lo pensaría. A mí me vienen con palos en medio pueblo, sí, con palos y piedras al ayuntamiento y digo, yo me voy de aquí. Lo de aquella noche, por eso tú me insinuabas antes, igual no fue tan gorda. Digo, sí fue gorda, porque dimitir en bloque una corporación de 14 concejales, algo gordo tuvo que haber aquella noche, debieron pasar las canutas. Además lo recogen las crónicas del momento, ¿no? Sí, todo tipo de detalles al respecto de qué es lo que forzó, por qué se dio aquellas situaciones, que estamos hablando de una algarada de ese ayuntamiento, ese edificio que tienes detrás, rodeado de gente, con palos, con piedras, no sé si habría alguna escopeta, o utensilios de la mar, algún que otro remo saldría por ahí, que de aquí no salís, si no nos quitáis este impuesto. Que imagínate la situación como debió ser aquella noche, la debieron pasar francamente muy mal, ¿no? García Berrocal, señor García Berrocal se llamaba el delegado gubernativo, es el primero y es el que más años estuvo. Yo creo que estuvo aquí hasta 1927, estuvo y ponía y quitaba, ponía y quitaba alcaldes, dirigía toda la sanidad, todas las cuestiones médicas. La verdad es que la dictadura... O sea, eran en realidad los que mandaban, los delegados gubernativos. Sí, mucho claro. más que los alcaldes, quiero decir. Sí, al final sí, porque era quien ponía, quitaba y decidía qué concejal sí, qué concejal no, quien entraba a sustituir a un concejal y tal, y tomaba decisiones, pero no estoy hablando de Laredo, estoy hablando en Colindres, y en Colindres iba García Berrocal, y allí, bueno, pues era santo y seña, ¿no?, al respecto. El nuevo alcalde, que entró en noviembre, se llamaba Paulino Antolini, era profesor, era maestro. O sea, un maestro que no tenía ningún tipo de experiencia, es a quien ponen ahí, luego delegaba muchas tareas y, bueno, pues al final la dictadura de Primo de Rivera no fue un momento sencillo tampoco para los vecinos. Ya hemos dicho antes que los alcaldes duraban muy poquito. Me ha llamado mucho la atención, porque yo eso no lo sabía, esos problemas de agua que dices que tuvieron en aquellos años, en los años 20, que hubo muchos problemas de suministro de agua, hasta que hicieron la solución de la SON, ¿no? Sí. El agua, a ver, en los años 10, en la década de los 10, se hicieron dos grandes depósitos dentro de la Alameda. ¿En la Alameda? Sí, ya sabes que el nivel freático aquí es muy alto y el agua es muy limpia, muy pura, a pesar de lo que podemos pensar, que Laredo está encima de una... No soy geólogo, no lo entiendo, esto no te lo sé explicar, pero que Laredo está encima de la arena de la playa, pues debajo hay un nivel freático con un agua y con unos acuíferos realmente maravillosos. Hay muchas residencias todavía hoy en día que tienen púas, las residencias construidas en todo el ensanche, que tienen púas y bombas y depósitos en la zona superior. No sé si se mantendrán muchas o no, pero en los 60 y los 70, hasta que llegó, como digo, el buen criterio de la autovía del agua, que es mucho más reciente, ¿no?, que es de finales del siglo pasado y principios de este siglo, pero el plan Asón, que aún así tuvo sus pegas y sus problemas, hasta que no llega el plan Asón no hay agua en cantidades necesarias para esas 100.000 míticas personas, ¿no?, que dicen que hay aquí una noche de verano. Y en 1917 se instala un sistema de extracción de agua con dos grandes depósitos en el interior de la Alameda, y se bombeaba con una bomba eléctrica de 1917 a un depósito que estaba debajo del Risco, o lo que es el Risco, el hotel. Sí. Pues debajo había un pequeño gran depósito, ¿no?, que era el que surtía el suministro, pues, a las 4 fuentes que debía haber en el pueblo, agua corriente en las casas. Pues eso se ha ido incorporando también desde el principio del siglo XX, pero hasta bien avanzado el siglo XX. En los años... Me está llamando la atención porque de esto del agua, quiero decir, venías aquí a hablar de lo de la perra gorda, lo tienes todo en la cabeza, ¿eh? Bueno, pues en mis investigaciones pues me voy encontrando estas cosas y las voy... Si es que lo del centenario es una excusa para sacar a la luz algún tema de los cientos que hay, o sea, es que hay decenas de temas que podríamos traer aquí. No, pero bueno, que lo tienes en la cabeza, que eso es lo que me llama la atención. No, pero te lo estoy diciendo más o menos, creo que era Basoa, el alcalde, en el año 17, 18, y se crea este sistema, y este sistema fracasó totalmente.
El arroyo del Ovín, que se llama, que está en la zona de La Reina, en la zona, digamos que baja desde Valverde, El Aila, toda esa zona, y recoge todas esas aguas, hay un arroyo ahí, y ahí se hizo también un gran depósito. Un depósito que yo creo que es más antiguo que todas estas historias, pero en verano se seca ese arroyo, no da surtido. Y entonces, incluso hay, en la cueva del Valle de Rasines, ¿te suena? Sí, donde está el mamut, ahí hay una construcción de la que sale un torrente de agua continuo y constante. Esa construcción la hizo el Ayuntamiento de Laredo, en 1941, 42, 43. ¿En Rasines? Sí, y querían hacer desde ahí, desde ese fluir de agua constante, querían hacer una traída. Se aprobó, el Ayuntamiento de Rasines, bueno, no estaba muy de acuerdo, pero tampoco se opuso mucho al final, y se empezó esa obra, y esa construcción está realizada por el Ayuntamiento de Laredo en esos años 40 para traer y bombear desde allí el agua hasta Laredo. Intentos de bombeo allí arriba, la instalación, pues eso, hasta que no llega el Plan Asón y el actual depósito, no hubo una instalación segura que diera agua el 95% del año para todo el suministro. Que asegurase el agua como tal. Oye, vuelvo al motín de la Perra Gorda, porque antes has dicho, si quieres luego te digo cuánto vino se consumía en Laredo. Claro, para que grabar el vino, y en menor medida, quiero decir, en 3,5 céntimos por litro, saliese más a cuenta que grabar, bueno, el otro era por arrobas, en 10 céntimos la arroba, es que se bebía mucho vino. 1 millón de litros, ¿te suena al año? Sí. ¿Te suena muy fuerte? ¿Para cuántos habitantes? 5.000. Y 5.000 había niños. En 5.000 había de todo, ¿no? 5.000, aquí te le doy 1.500, 1.000 y pico niños que no debieran beber vino, mujeres me imagino que menos, pero las cuentas salen tranquilamente, un pescador se podía beber de media 3, 4 litros diarios, pero sí, vino amargo, vino malo, vino barato, que se podía producir en los años 20. 683.000 litros al año, decía Ceferino Revolvo, que se consumían, o sobre la cuenta, que podrían salir esas 22.000 pesetas, restándole a cada litro 3,5 céntimos. Entre 683.000 litros son muchos, pero es que hay fuentes del año 1926 que hablan de 900.000 litros de consumo en Laredo. Es una barbaridad. Una auténtica barbaridad. Es verdad que los niños dejaban de ser niños muy pronto, entonces se incorporarían a consumir vino muy pronto también, probablemente con 14 años ya beberían vino o con 13, pero ostras, que son muchos litros, muchos. Sí. La droga del pobre, todas las épocas han tenido su momento, ¿no? Bueno, pues aquí me queda por contarte que el promotor de las revueltas es quien fue alcalde hasta la llegada de la dictadura. Se llamaba Julián Gutiérrez, le llamaban el Monjero, luego te cuento por qué le llamaban el Monjero. Julián Gutiérrez fue alcalde hasta septiembre de 1923, llega la dictadura y le desalojan. Era un representante de los pescadores, era un pescador activo, siempre había tenido barco y estaba siempre muy pendiente de que se hicieran almacenillos para las embarcaciones, que se diera agua en el puerto para los vapores, cuando se usaban los vapores. Bueno, fue una persona que estuvo siempre muy pendiente y era alcalde de la villa elegido pues casi porque a principios de los años 20 pues había alguna fórmula, se necesitaba alguien que se propusiera como alcalde, ¿no? Un alcalde que atrajera un poquito a todos los sectores. Entonces llega la dictadura y le desalojan de la alcaldía, y entonces él siguió actuando como impulsor. No fue Ceferino Revolvo quien salió castigado por esta revuelta. Los heridos, los guardias civiles heridos, en una dictadura herir un guardia civil es muy grave en cualquier circunstancia. Sí, pero bueno, tenía unas consecuencias muy graves con aquello. Y es ahí cuando el proceso sigue. No solamente la corporación renuncia o dimite y se nombra nuevo alcalde, sino que el proceso judicial, las denuncias judiciales continuaron su curso, y a este pobre Julián Gutiérrez, el Monjero, le acaban juzgando y condenando a destierro. Le desterraron en potes. ¿Destierro? Destierro a potes. Sí. Era una figura muy utilizada entonces con delincuentes sexuales, con delincuentes, el destierro. Si no tenías una condena excesivamente grave o tu
tu delito no había sido especialmente de Simplemente no sangre te queremos en o de este grave, pueblo. sí, el destierro se ha seguido utilizando mucho. En la dictadura de Franco también se utilizaba la figura del destierro. Y se le desterró a Potes, y no sé exactamente el número de meses, pero varios meses tuvo que vivir en Potes el señor este por la condena, por estos hechos y por estas referencias que estamos aquí. El monjero era porque cuando era niño... Es que era lo último que te iba a preguntar, digo, el monjero, ¿por qué? Esto lo explica Alfonso Oruña, creo que en alguna... porque fue carrocista también, ¿no? Y por eso Alfonso Oruña en su libro de carrozas de la Batalla de Flores lo cuenta, ¿no? Y era quien le surtía de pesca a las monjas. Y las monjas llegaron a Laredo en 1884 y era quien les llevaba de niño, porque aquí ya era un señor mayor, pero de niño a finales del siglo XIX era quien cada día era el encargado, seguramente por parte de la cofradía de pescadores, de llevarle a las monjas un surtido de pescado. Entonces, como todos los días era el niño del recado, pues al final las monjas, el monjero. Se quedó con el mote. Es que podríamos, yo me encanta el plural majestático, podrías hacer un día un espacio solo de motes del municipio. Te puedes remontar atrás si no quieres ahora que se te ofenda a nadie. Eso se llama Mary Brígido, que publicó un libro con Paco Mateos y publicaron un libro. Es que los motes en los pueblos, cuidado, que molan mucho. A mí me da, en la radio no me atrevo. Mira, esta mañana he entrevistado a Juanma Serrano, un futbolista de Laredo, a quien todos conocíamos por Coscorrón, y dirá, ¿por qué no lo has dicho en la radio? Y vienes aquí y lo dices, pues desde la familia de los Coscorrones, y en la radio no me he atrevido a decirle adiós, Coscorrón, pues no. A mí también me pasa, mira, aquí viene a veces un señor que forma parte del coro de voces graves Los Templarios, en Castro, Piru, yo no sé ni siquiera cómo se llama de verdad, entonces, no lo sé, entonces él dice, no, ponme Piru hasta en el rótulo, Piru, es que mi mujer me llama Piru, entonces... A veces, pero sí, los motes, bueno, pero tienen su cosilla. Cuando no es el tuyo, siempre molan. Noé, muchísimas gracias, como siempre. Una delicia escucharte. Gracias por habernos visitado esta noche y por decirnos siempre que sí. Gracias. A ti, hasta pronto. Hacemos una pequeña pausa, ahora enseguida continuamos.